Los venezolanos ayer confirmamos algo y lo dejamos muy claro en nuestras mentes. Para toda Venezuela lo quedó muy claro el día de ayer. Ayer venció el periodo de la ley habilitante otorgada por el madurismo en la Asamblea Nacional al señor Nicolás Maduro. Pero quedamos muy claros en algo. Quieren que nosotros, los venezolanos, paguemos el desastre del madurismo. Paguemos absolutamente todo el desastre que ha generado la política económica, social de este gobierno de Nicolás Maduro. Fueron 41 leyes que fueron aprobadas, y nosotros no decimos que fueron aprobadas, sino que fueron impuestas. 41 leyes que no fueron aprobadas, sino impuestas a los venezolanos, porque fueron leyes que se hicieron en una guarida, leyes que no contaron con la participación de los venezolanos. Incluso hoy, un día después de finalizado el periodo de la ley habilitante, los venezolanos todavía ni siquiera conocemos 12 proyectos de ley, ni sus nombres, ni de qué se trata, ni para qué sirven, ni a quién persiguen, porque fácilmente podemos sacar la cuenta de estas 41 leyes, las que se han presentado hasta ahora, que todas buscan perseguir a alguien, todas buscan transformar un modelo de gobierno en un modelo de persecución hacia un sector diverso, hacia cualquier sector de la población. Pero lo peor de todo esto es que son unas leyes que te demuestran algo muy claro, que este gobierno no asume sus responsabilidades, que con cada una de estas leyes, con cada uno de estos procesos legislativos hechos en una guarida, el gobierno no asume sus responsabilidades y muy por el contrario, quiere achacar los males de la nación a los venezolanos y no como culpa de su mala política y su mala gestión al frente del gobierno. Pero revisemos estas leyes, revisemos lo que ha sido la ley habilitante en términos generales. Y preguntémonos todos los venezolanos, estas leyes que fueron aprobadas vía ley habilitante, vía habilitación al presidente de la República, estas leyes han logrado acabar con los altos niveles de corrupción que existen en todas las instituciones del Estado. Porque esta ley habilitante fue precisamente pedida y solicitada por Nicolás Maduro para supuestamente acabar con la corrupción, luchar contra el despilfarro, luchar contra aquellos que vienen desvirtuándose en los cargos públicos y han hecho de la riqueza de la nación su riqueza personal. Ahora, estas leyes han provocado acabar con la corrupción. Estas 41 leyes que hoy nos dan como un hecho cumplido, nuevamente hechas en una guarida, van a acabar con las colas que estamos haciendo todos los venezolanos para comprar las cosas. Estas leyes van a permitir que baje la inflación. Estas leyes van a permitir que efectivamente nos alcance el sueldo y salarios a cada uno de los venezolanos. En fin, estas leyes van a permitir que tengamos medicina. O estas leyes van a evitar que sigan matando a gente por nada en cada una de las calles de nuestra nación. Sencillamente, estas 41 leyes no resuelven ninguno de esos temas. Estas 41 leyes que hoy nos dan como un hecho cumplido no abonan a consolidar un sistema distinto en Venezuela, no abonan a resolver los grandes problemas de los venezolanos, muy por el contrario, son leyes que van a permitir superar el déficit fiscal enorme que existe en el gobierno nacional. Son leyes que más bien persiguen, son leyes que más bien transforman a cada uno de nosotros los venezolanos, nos transforman en especuladores, nos transforman en bachaqueros, nos transforman en enemigos del pueblo, nos transforman en enemigos del gobierno, nos transforman en sospechosos de cualquier actividad ilícita porque simplemente queremos trabajar y queremos hacer y producir en Venezuela. Estas son 41 leyes que evidentemente buscan destruir además el proceso de descentralización que está muy claro en nuestra Constitución Nacional. Por un lado, creen que todos los venezolanos somos bachaqueros, creen que todos los venezolanos somos especuladores, nos colocan en ese campo, pero en segundo lugar también son leyes que van destruyendo poco a poco lo que nosotros los venezolanos conocemos como gobernaciones y alcaldías, que van destruyendo el proceso de descentralización y son leyes que permiten mayor centralización y acabar con la voluntad popular que se manifestó en los últimos 2 años en Venezuela, burlarse de esa voluntad popular. Pero también son leyes que representan un golpe muy fuerte a la política que nosotros de Primera Justicia estamos empeñados en fortalecer, que es la política del hecho en Venezuela. Sobre todo golpea a las pequeñas y medianas industrias. A veces en los discursos, sobre todo los de ayer, creemos que esto va a hacer que los ricos paguen más. Pues no, estas 41 leyes van a hacer que los ricos paguen más y los pobres paguen aún más.
Y al final todos los venezolanos nuevamente paguemos los platos rotos del desastre que ha sido el madurismo. Nosotros creemos, finalmente, y pongo algunos ejemplos, la ley de precios justos que fue aprobada el año pasado vía habilitante, no ayer, el año pasado, ha hecho que en Venezuela las cosas bajen de precio, ha hecho que se generen más comercios en Venezuela, o por el contrario, ha provocado estantes vacíos, ha provocado persecución a todos aquellos que tenían una empresa pequeña, han provocado el miedo en todo aquel que quiere emprender en Venezuela. Coloco ese ejemplo. Esta reforma que plantearon el día de ayer del impuesto sobre la renta, ¿cómo deja a todas esas, no a los grandes, no es un tema de los grandes, es un tema de los venezolanos que hoy hacen una labor social que no hace el gobierno? ¿Cómo deja paradas a las asociaciones, a las fundaciones que se encargan, por ejemplo, de la defensa de los derechos humanos? Que se encargan, por ejemplo, de la educación de los venezolanos. Esas fundaciones y asociaciones que llegan a los últimos rincones de la nación para ayudar a venezolanos, para ayudar a la infancia abandonada, para ayudar a los venezolanos que son víctimas de la violencia. Todas esas asociaciones, bajo este esquema de la reforma del impuesto sobre la renta, van a tener un grave golpe en su actividad. Fundaciones de derechos humanos, fundaciones de protección al niño, fundación de protecciones a la mujer, asociaciones encargadas de velar por representar a víctimas de la violencia, ayudar a las víctimas de la violencia en Venezuela, e instituciones encargadas en la educación venezolana, como toda la red, por ejemplo, de la educación católica en Venezuela. Esas son fundaciones, son asociaciones. Y si hacemos un cambio, y con este cambio, esta reforma a la ley de impuestos sobre la renta, evidentemente van a pechar esas asociaciones que hoy tienen con muy poco, hacen mucho, y que el gobierno no hace nada en respecto a eso. 12 leyes, lamentablemente todavía hoy quedan 12 leyes que no conocemos, no sabemos qué son, ni de qué se tratan, ni cómo se llaman. Eso es parte del oscurantismo, eso es parte de la misma guarida en que se hacen las cosas en Venezuela y la misma guarida en que el gobierno fragua cada una de estas leyes que no fueron consultadas con nadie, que no fueron aprobadas por ningún poder popular y mucho menos que el pueblo reconoce y conoce en cada uno de sus articulados. Nosotros finalmente queremos plantear algo. Porque esto no se trata solamente de criticar, se trata de decir lo que nosotros debemos hacer, sino que nosotros haríamos estando en el gobierno. Y se trata, por ejemplo, de impulsar una ley de producción nacional, no de persecución nacional, sino de producción nacional, que impulse el hacer más y mejor en Venezuela. Nosotros creemos que debía haberse utilizado esta habilitante para aprobar, por ejemplo, la ley Candado, que hace una revisión exhaustiva de nuestros convenios, sobre todo en materia energética, con el Caribe, con Cuba, con China, con Rusia, con todos esos fondos bilaterales que están ahí, que nadie conoce dónde están y que simplemente significan claridad para la calle, oscuridad para la casa, regalarle a otras naciones y poner a pasar trabajo al pueblo venezolano. De eso se trata la ley Candado. En tercer lugar, revisar todo el tema de las expropiaciones, lo hemos dicho, lo dijimos hace unos días. ¿Por qué no se hizo un habilitante para devolverle a sus antiguos dueños todas aquellas fincas y aquellos negocios que fueron expropiados? O para entregárselo a emprendedores venezolanos que pudieran avanzar en reconstruir esa gran cantidad de galpones, terrenos, activos que están depreciados, desvalorizados, desmantelados a lo largo y ancho de Venezuela. En cuarto lugar, fortalecer la educación como camino. Lamentablemente, esta habilitante que iba a tratar el tema de corrupción, que es un tema de valores, en ningún caso está tratando el tema de la educación, ni está fortaleciendo para nada el sistema educativo en Venezuela. Tener educación de calidad significa tener un país de calidad. Y en quinto lugar, el tema del desarme de la palabra. Esta ley habilitante no avanzó en construir un escenario de paz para los venezolanos, muy por el contrario. Sigue unas leyes para polarizar, para dividir, para enfrentar un pueblo contra otro y sobre todo para tratar de dividirnos entre amigos y enemigos. Por último, nosotros creemos que la verdadera habilitante, el verdadero poder popular, el verdadero poder constituyente de los venezolanos, el verdadero pago que le vamos a hacer a la nación es participando activamente en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Porque de esa Asamblea Nacional, teniendo mayoría de la Asamblea Nacional, evitaremos que este tipo de aberraciones como leyes habilitantes se produzcan nuevamente en Venezuela. Evitaremos que efectivamente se sigan fraguando leyes en unas guaridas y se siga permitiendo que un gobierno, aquellos que están en el poder, sigan utilizando el poder para mantenerse en el poder y no para resolver los problemas de la gente. Al final, repetimos lo que dijimos. Esta ley, esto que sucedió ayer, estas 41 leyes que vienen de un habilitante, que fue un habilitante que además fue un habilitante que salió del fraude,
que salió de la trampa, como lo vimos todos los venezolanos con el flamante diputado 99. Esta ley habilitante lo único que nos deja claro es algo: los venezolanos ahora tenemos que pagar los platos rotos del desastre del madurismo.